El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se esperaba esta transota que reveló reporteros sobre Casas Geo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 12 de abril del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan una excelente noche. Hace unas horas en la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enteró de estas transotas sobre Casas Geo gracias a la denuncia de este reportero. Y bueno amigos, es increíble todo lo que reveló este valiente hombre. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Director, soy Alberto Marroquín Espinosa, corresponsal de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo es ahoraam.com. Señor presidente, le informo sobre un fraude que realizó Casas Geo en contra de un fraccionamiento en Querétaro, La Pradera, en el municipio del Marqués, Querétaro. Después de haber desarrollado más de 20 fraccionamientos en varios municipios del estado de Querétaro, Casas Geo se declaró en quiebra en el año de 2008 y en ese momento tenía como director a Luis Alfonso García Alcocer, conocido como Ponti, dejando incluso en el abandono más de 5,000 viviendas en una zona de una población de más de 7,000 habitantes. Y se destaca que al día de hoy el fraccionamiento se encuentra en concurso mercantil a nivel nacional. Derivado del desfalco y quiebra del que sufrió la empresa en Querétaro, la problemática es esta. En 2018, derivado de la quiebra de la empresa, deciden vender las viviendas y extender los contratos de compraventa con ese vicio oculto que solo la empresa conocía y que administrativamente esperaba superar bajo promesa con el comprador usuario final, que incluso tengo un ejemplo del contrato de compraventa, de concluir las obras de la vivienda, las cuales de manera física no contaban con tinacos, tomas de agua y en algunas zonas ni energía eléctrica, y al momento de la entrega y luego de más de 12 años de haber sido vendido este fraccionamiento, muchas de las viviendas aún no cuentan con este equipamiento. En ese periodo el municipio solicitó a Casas Geo revisar, además de la entrega de recepción al municipio, la infraestructura hidráulica para operar, mismo que no fue entregado ni en tiempo ni en forma, por lo que nunca fue aprobado por la autoridad municipal. Derivado de lo anterior, Casas Geo dejó abandonado el fraccionamiento desde el año 2010, sin haber terminado ni entregado a las autoridades municipales, ni a la CEA, ni a la CFE, lo que ha convertido en un foco rojo de inseguridad en el municipio del Marqués por el hacinamiento y falta de servicios. Adicional a lo anterior y de manera impune y con todos los servicios jurídicos de por medio, el 5 de octubre de 2016, el Ayuntamiento del Marqués, encabezado por el periodista Mario Calzada, autorizó a la desarrolladora Casas Ponti, de la cual es propietario Luis Alfonso García Alcocer, conocido como Ponti, exdirector de Casas Geo, un nuevo fraccionamiento en más de 58 hectáreas de terrenos sobrevendidos, entre ellas áreas protegidas y que es colindante con La Pradera, para construir 4,800 nuevas viviendas, entre ellas condominios verticales, los cuales no tienen ni infraestructura ni acceso, lo que se le llama el paso de servidumbre, no tienen ese acceso a ellos y tienen que pasar por La Pradera. Señor presidente, el 80% de los créditos son por parte del Infonavit. ¿Puede usted apoyar por parte del Infonavit para que los ciudadanos les cumplan esas obligaciones que les han quedado de ver desde hace 12 años? Vamos a pedirle al director del Infonavit de que atienda esta petición y otras, pero nos comprometemos a que él va a atender a los vecinos de estas unidades habitacionales. Se ponen de acuerdo para que los reciba y se busque ayudarlos. Para no hacer tanta historia,
todas estas inmobiliarias y todo lo que tiene que ver con unidades habitacionales del Infonavit fue un rotundo fracaso durante el periodo neoliberal. No es generalizar, porque seguramente hubieron fraccionamientos, unidades habitacionales bien construidas, bien hechas, en donde la gente está contenta, ¿no?, con su departamento, con su vivienda. Pero por lo general, lo que imperó fue la corrupción en todo lo relacionado con las inmobiliarias, la construcción de unidades habitacionales. Ya lo hemos dicho aquí, el construir unidades habitacionales en sitios sin servicios, sin agua, sin transporte, sin vialidades. Por eso quedaron abandonadas las casas, los departamentos, miles de departamentos en el abandono, porque era un negocio que tenían pseudo empresarios de la construcción con políticos que hicieron su agosto. Yo creo que esto hay que irlo resolviendo. Entonces, un saldo, una herencia de corrupción en este aspecto, como en salud, como en educación. Aquí nos pasaríamos todo el día hablando de eso. Entonces hay que enderezar entuertos, hay que corregir lo que se pueda y sobre todo aplicar nuevas políticas, ya no seguir con lo de las unidades habitacionales, ya buscar más darle la responsabilidad a la gente, que no se le condicione su crédito a que tenga que vivir en una unidad habitacional de una inmobiliaria como esta o como cualquier otra, sino que reciban su dinero, su crédito, y que ellos libremente actúen y compren el terreno, lleguen a su casa, si no les alcanza, pues que empiecen con 2 habitaciones, un baño, y ahí vayan poco a poco, como se han hecho las casas en México, como las ha hecho el pueblo, y les va a rendir muchísimo más el crédito, les va a alcanzar. Ahora que estuve en Puebla, lo voy a decir porque sería ya absurdo que yo no informara, pues. Con el programa, nada más para que se valore la importancia de que no haya intermediación, de que no haya coyotes, de que no haya organizaciones supuestamente sociales de la sociedad civil o no gubernamentales, y desde luego sin intermediación gubernamental, dependencias encargadas para todo, filtros por donde pasa el dinero y se queda el dinero siempre en estas estructuras intermedias y no le llega abajo. Bueno, que es lo mismo, es un giro, un gran viraje. Nada de entregar los créditos a las inmobiliarias, sino directo al trabajador, porque es mayor de edad, porque sabe lo que le conviene o no le conviene, y le va a rendir más el dinero. Bueno, el caso de las escuelas, que había programas, ahí está el fideicomiso
para los que defendían los fideicomisos, para tener bebederos en las escuelas. Todo un fracaso, pero no solo eso, corrupción. Nunca hicieron los bebederos, se robaron el dinero. Ahora decidimos entregar de manera directa a la Sociedad de Padres de Familia lo que les corresponde para el mantenimiento de las escuelas. No voy a decir el número porque entonces sí, pero muchas escuelas están recibiendo así el recurso. Pero lo que voy es de que las escuelas más pequeñas reciben 150,000 pesos al año. Bueno, me platican de un caso en donde la comunidad se organiza y llevan la piedra al lomo y al lomo de burro hasta lo más apartado, hasta el cerro, toda la comunidad. Allá quiebran la piedra y la hacen grava. Y con los 150,000 pesos hacen el aula y hacen los baños y hasta una terraza para que se jueguen los niños. Otra experiencia importantísima, porque estamos cuidando de que se disperse el recurso y que pronto, y aprovecho aquí para decirlo, vayan al banco y saquen su dinero, porque hay un comité de madres, de padres de familia. Por lo general son madres de familia, las del comité. Ya saben cuánto les corresponde, se les avisa y tardan en ir al banco. Y a nosotros no nos gusta que tarden porque ese dinero se jinetea, para decirlo con mucha claridad. Está ahí sentado y suda. Y el interés pues, es para los dueños de los bancos y es dinero público. Entonces, lo que queremos es que se vaya pronto y se saque el dinero y a trabajar. Entonces, preguntaba, ¿por qué tarda? ¿Por qué no van? ¿No se les avisa con tiempo? Sí, pero tardan en organizarse. Estamos hablando de comunidades también muy apartadas. La costumbre es que no solo vaya la presidenta y la tesorera, sino que tienen que ir todo el comité y a veces otras autoridades de la comunidad. Y luego tienen que buscar en qué se trasladan, porque las sucursales están distantes y lleva tiempo, ¿no? Pero otra razón al principio por la que no sacaban el dinero es porque no creían que tenían ese dinero. Porque antes pues no les llegaba nada. Y cómo en toda la intermediación, en toda la cadena de intermediación, se iba a permitir que desde la tesorería de aquí saliera el dinero a la comunidad, a la Sociedad de Padres de Familia. Pero eso es lo mejor en todo sentido, en los créditos de Infonavit, en el mantenimiento de las escuelas, en la construcción de caminos. No se puede hacer en todos lados, pero en el caso de Oaxaca se entregan los fondos a la autoridad
del pueblo, que se elige de manera democrática y que siempre es gente honesta, incapaz de robarse dinero, ni de la comunidad ni de nadie. Entonces, se organizan y ¿qué sucede? Compran al precio real los materiales y trabajan todos y siempre les sobra. Y las obras bien hechas. Entonces, ¿para qué los aparatos? Pues solo para simular, para fingir y para robar, para dar oportunidad a que el que dé el contrato reciba un soborno, un moche, o el que va a comprar una mercancía para el gobierno reciba también del proveedor un moche. Entonces, todo lo que podamos hacer entregando de manera directa el apoyo del gobierno a la gente es benéfico. Entonces, en este caso, o sea, es un asunto estructural. Ya sabemos cómo era lo de las inmobiliarias, lo de los créditos, el Infonavit, las empresas, todas estas que mencionas, eran famosísimas durante el periodo neoliberal. Yo fui jefe de gobierno aquí y dijimos no, se van a dar permisos, porque ya la ciudad no tiene agua, no hay vialidades, además se dieron en los últimos tiempos cambios. La antigua delegación Cuauhtémoc, ahora esta demarcación que se llama Cuauhtémoc, alcaldía, llegó a tener en 1970 1 millón de habitantes y ya para 2000 tenía 500,000, perdió 500,000. Benito Juárez pues tenía también como 600,000 en el 70 y ya para el 2000 250, 300,000. Miguel Hidalgo también perdió la mitad. Azcapotzalco. Sin embargo, Iztapalapa de 500,000 en el 70 pasó a cerca de 2 millones en el 2000. Tlalpan de 120,000 a 600, 800,000. ¿Por qué? Bueno, el temblor, pero también por las inmobiliarias, porque es comprar terreno en greña, en hectáreas, y hacer edificaciones. Entonces dijimos, no, vamos a ordenar. Si se quiere construir, que se haga aquí, en el centro. Vamos a repoblar el centro, porque además aquí había quedado toda la infraestructura, el metro, los centros de salud, los hospitales, las escuelas. Me tocó ir a escuelas, la delegación Miguel Hidalgo, las colonias, donde estaban vacías, porque ya no vivía la gente, después de mucho auge. Entonces ahora pues es distinto, ya se volvieron a poblar estas delegaciones, hasta se pasaron. Sí, les estoy hablando del 2000 a la fecha, sí, un cambio de política. Por eso es importante el Estado, no dejar todo al mercado, es importante la planeación. No se trata de hacer negocios, no se trata nada más de crecimiento económico, no se trata de desarrollo anárquico, sino de ordenar, de planear.
Bueno, mientras estuvimos nosotros, aquí había esa política. Y como no había manga ancha, se fueron al Estado de México. Y en un abrir y cerrar de ojos construyeron miles de departamentos. Por ejemplo, Iztapaluca creció muchísimo. Por cierto, ayer pasé y estoy viendo que ya quieren también construir unidades habitacionales o ya están construyendo unidades habitacionales en otra zona, muchas. Llamo la atención ahí para que vean eso, porque de dónde va a salir el agua, hay escasez de agua y de infraestructura. Entonces, se requiere un cambio, decía yo, drástico en la política de desarrollo urbano, y el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, va a atender tu petición en el caso de Querétaro. Gracias, señor presidente. En el municipio de Tulum, en Quintana Roo, han acaparado los reflectores a nivel nacional y mundial en las últimas semanas por el caso de brutalidad policíaca en contra de la señora Victoria Salazar, mujer salvadoreña que fue la que perdió la vida. Y volvió a ocurrir otro caso similar la semana pasada, y ahora la situación ha provocado que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tome el control absoluto de Tulum, y los elementos de esta municipalidad los han llevado a Chetumal para capacitarlos por 6 meses, o por varios meses, dice varios meses. ¿Cómo califica usted esta acción del gobernador Carlos Joaquín? Y si usted, como jefe del Ejecutivo Federal, apoyaría con elementos de la Guardia Nacional para mejorar la conducta policial que existe en el municipio de Tulum. Esa es una competencia del gobierno del Estado. Sí estoy informado de que ellos intervinieron y la Policía Estatal está a cargo de la seguridad en Tulum. No puedo decir más, solo que nosotros siempre estamos en disposición de ayudar para capacitar, para formar. Lo ha hecho la Secretaría de la Defensa y lo ha hecho la Guardia Nacional. Cuando se trata de policías municipales que ya están muy echadas a perder, o sea, y hay que intervenir, si lo solicitan los gobiernos estatales. Entonces nosotros estamos ayudando, y estoy de acuerdo en la formación, en la capacitación, en los exámenes para ir depurando las policías. Hay que hacer esos exámenes y se tiene que tener más cuidado a las policías. También no generalizar, porque hay buenos policías. No pensar que todos son violentos, torturadores, ¿no? Corruptos. Hay buenos policías. Entonces hay que estar supervisando constantemente, y me parece bien lo que hicieron, de que si no hay confianza en la Policía Municipal, pues es facultad del gobierno del Estado intervenir, que es lo que están haciendo en Tulum, para garantizar sobre todo la seguridad de la gente, garantizar que no se repitan estos hechos tan lamentables. Gracias, señor presidente. Aprovechando la presencia de la procuradora Zurit Romero, en este mes de abril cumplimos 2 años de asistir aquí a las mañaneras, y la primera pregunta que usted me dio la palabra fue, señalé la parte de esa leyenda urbana que eran los rastrillos con lo que robaban la gasolina, ¿no? A raíz de esa denuncia surgió esa inspección más a fondo por parte en aquel entonces por el procurador de aquella, Ricardo Schaefer.
Entonces, a los 15 días de que esa denuncia que realizamos aquí con usted, se encontraron el primer rastrillo en la historia de ese acto delictivo de las gasolineras, no todas, pero algunas. Y me gustaría si pues, nos podría informar la procuradora en otro momento que usted indique cómo va ese avance legal contra todas esas gasolineras que se les encontró ese rastrillo o ese aparato con el que roban la gasolina. Pues se está siguiendo un procedimiento, ¿no?, legal, y ya se tomó el acuerdo de que donde se descubran estos rastrillos famosos, que son mecanismos para robarle al consumidor que compra la gasolina, se va a proceder para cancelar el permiso al dueño de la gasolinera. Eso es lo que se está viendo. Desde luego lo tiene que ver la CRE, que es un organismo autónomo, pero nuestra propuesta es esa. Por lo mismo, porque hasta mancha la imagen de todos los gasolineros y la mayoría de los gasolineros se han portado bien. No son todos delincuentes en potencia. No se puede calificarlos a tabla rasa. ¿Sí? Hay gente muy buena que nos ayuda, que tiene una ganancia razonable. Eso también lo estamos analizando, porque aun cuando no hay un control de precio o un precio fijo, si está el mercado, sí hay un precio máximo y un precio mínimo. Y hoy Berenice nos explicaba, creo que el precio máximo de utilidad o la ganancia, ¿no?, de un distribuidor es 6. El 6%, hasta el 6%. Hasta el 6%. Ahora rebasan los 14% algunos. A ver. Aprovechamos también. Gracias, presidenta. Sí, estamos revisando efectivamente el margen de utilidad principalmente de los proveedores que aquí mostramos para que el consumidor pueda identificar dentro de este mercado competitivo que hay una multiplicidad de oferentes, cuál es el proveedor que le da un mejor servicio a un más bajo precio. Estamos identificando a proveedores que por litro le ganan arriba del 14% al precio, tienen un indicador de ganancia superior a y recordemos que este es un mercado de volumen, en donde el mercado de ganancia es bajo. Entonces, estamos encontrando estas prácticas abusivas, ya lo estamos estudiando y vamos a informar y empoderar a los consumidores para que no le compren a estos proveedores. Por eso es importante que utilicen la aplicación que tenemos del app litro por litro. Ahí pueden identificar cuáles son los proveedores que están teniendo un margen de utilidad más bajo, alrededor del 2%, y no comprarle al que está ganando un 14% o más allá por litro. Gracias, presidente. Y lo mismo en el caso de los rastrillos, y qué bueno que lo recuerdas, porque eso es algo muy importante, fue un hallazgo, se sabía, pero se investigó y se encontró con este mecanismo, y lo que eran rastrillos, vamos a decir, artesanales, ya se han ido sofisticando, ya son modernos, pero se detectan, de modo que a los amigos que se dedican a la distribución de las gasolinas que nos ayuden para que no nos metamos en cuestiones legales de cancelación de los permisos o concesiones, porque tenemos que cuidar al consumidor. Además, se está haciendo un esfuerzo para que no aumente el precio de los combustibles, que no haya gasolinazos. Entonces,
una gasolinera bien administrada, aunque es poco el margen de utilidad, por el volumen, como aquí lo plantea Berenice, puede ser rentable. Además, hay otro tipo de servicios que se prestan y ahí se complementa, ¿no? Y se tiene una utilidad lícita. Entonces, se está viendo eso y también hay fenómenos que puede ser por los servicios adicionales, ¿sí? Pero hay fenómenos en donde la utilidad es demasiado baja, que también se va a investigar. Porque, ¿cómo se explica eso? Claro. Ya eso se lo dejamos a la imaginación de ustedes. Nada más para terminar, a ver si en alguna otra ocasión nos pueden platicar sobre la cuenca de Burgos, que es el cuarto yacimiento más grande de gas natural aquí en México, y a ver qué pasa ahí, porque parece que hay un desaprovechamiento ahora con lo de Texas. Parece que, a ver qué nos pueden platicar sobre ese proyecto. Sí, esa es una historia, nos va a llevar tiempo, sí, por eso después lo vemos. Muchas gracias. La cuenca de Burgos para la explotación del gas. Vamos con Alejandro Lelo de la Rea. Buenos días, señor presidente. En el contexto de este proceso electoral, presidente, las restricciones legales que hay, yo quiero retomar un tema, sobre todo su gobierno, que ya no quedó, sobre todo la presidencia de la República, impoluta en términos electorales. En la sentencia SUP-RP 109/2019, es una sentencia, no sé si usted recuerde, de octubre de 2019, en la que se sanciona, o más bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le instruye a usted que debe sancionar a su vocero presidencial porque violó la veda electoral en las elecciones, recuerda que hubo el 2 de junio de 2019. Ya nunca supimos, presidente, en qué quedó ese asunto, nos iban a informar, nunca nos informaron qué tipo de sanción usted le aplicó a su vocero Jesús Ramírez, y en esa misma lógica que nos pudiera decir no solamente qué sanción le aplicó, sino saber cuál es el señalamiento, cuál es la indicación a todo el gobierno federal de quienes se atrevan a violar alguna norma electoral, cuál es la sanción que usted les aplicaría en casos como este, señor presidente. Bueno, hay una instrucción y hay una convicción, que es lo más importante, de que no debemos intervenir en el proceso electoral, porque no somos iguales a los anteriores. Nosotros siempre hemos luchado en contra del fraude, en todas sus manifestaciones. Hemos sido víctimas del fraude electoral desde años. Un día voy a poner un documental sobre el éxodo de la democracia. Lo voy a subir a las redes. Hace poco subí el discurso que di hace 16 años, cuando el desafuero, pero este éxodo fue de antes, luchando por la democracia. Caminamos desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Entonces es una convicción, es un principio. Nosotros no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales. No hemos cometido fraudes, ni vamos a cometer fraudes de ningún tipo. Lo que le comentaba que ocurrió fue simplemente la emisión de 2 tweets, un tweet y un video. Sí, sí. Y en vez del tiempo de veda electoral. Y seguramente se va a aclarar, porque no tenemos nada que esconder. O sea, no somos iguales. Y tengo la mejor opinión de Jesús Ramírez Cueva, por eso nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Jesús no es un jefe de prensa de los que habían antes.
personajes históricos, los que manejaban la prensa en presidencia. No tiene nada que ver. Él viene de la lucha social, de la izquierda, del periodismo independiente, del periodismo cercano al pueblo, distante del poder. Y Jesús es un hombre honesto, no es millonario. Ya no hablemos de los que eran jefes de prensa, de cómo viven. Sería bueno que se hiciera una investigación. Sí, pero permíteme, que es bueno el tema. El equivalente a Jesús, ¿dónde están sus bienes? Pero ni siquiera hablemos de eso. Lo que tienen los periodistas, desde luego, algunos periodistas que son inmensamente ricos. Entonces, esto es totalmente distinto, completamente distinto. Y si hay algo que aclarar sobre esto, Jesús lo va a aclarar. Yo creo que ya se... Nunca estuve yo pidiendo y nunca me dieron la información. Pero ya se hizo. Qué bueno saberlo. Sí, ya se hizo. Y vamos a procurar que nadie se meta. Lo más importante es tener autoridad moral. Se tiene que predicar con el ejemplo. Okay. Entonces, no nos vamos a meter, y no solo eso, vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones limpias y libres. Ustedes saben, nosotros tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos, porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos. Y lo saben bien. Hay en el Tribunal Electoral quienes avalaron el fraude electoral del 2006, que firmaron desplegados. Existen los documentos sosteniendo de que no hubo fraude. Tenemos diferencias, pero no solo eso. Hasta hace poco se hacían de la vista gorda y otorgaban registros a partidos y otorgaban registros a candidatos que no les correspondía y muchísimas cosas. Nada más en la elección del 2012, nada más lo repito para que no se olvide, porque está de moda la amnesia, el olvido. Pero presentamos una denuncia porque habían rebasado los topes de campaña, pedíamos que se anularan las elecciones en el 12, y hay constancia de lo que les estoy planteando. ¿Qué resolvieron? Que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros, porque fuimos nosotros. ¿Qué pasa después? Pasa el tiempo, se ventila el asunto de Odebrecht. ¿Qué es lo que se sabe? Por declaración del director de Pemex de ese entonces, o el que manejaba las finanzas en ese entonces, de que recibieron dinero del extranjero. ¿Quiénes estaban de autoridades electorales? ¿No lo vieron?
Entonces, dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter a la autoridad electoral. No, no somos iguales. Nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia. Siempre. Pero bueno, nosotros tenemos, y no es un asunto legal, es un asunto de convicción. Debemos de dejar establecida la democracia, el hábito democrático. Eso es parte del proceso de transformación. Sin eso quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias. Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema. No habría. Si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. No es así. Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo. No está tan fácil. Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto. Cuando fui jefe de gobierno, 2 partidos, la misma historia. Me impusieron, que eran mayoría, de que el programa de apoyo a adultos mayores solo se entregara, según ellos, a los pobres, o sea, focalizado, como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dije, no, esto es universal, esto es distinto, porque no solo se le está dando el apoyo al adulto mayor por la pobreza, es un apoyo que al mismo tiempo es un reconocimiento por su aportación al desarrollo del país, por todo lo que han hecho durante la vida. Y eso les da un merecimiento para vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Es un concepto distinto. Como tenían mayoría en la Cámara, me impusieron de que nada más fuese a un grupo y no universal. Veté el presupuesto. Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados. Y es legal, no es nada fuera de la ley. Pero creo que a nivel federal no se puede porque es un decreto unicameral. Era Asamblea Legislativa sí se podía, pero entiendo que no, a nivel federal no, porque es decreto unicameral el presupuesto de egresos. Hay procedimientos legales. Hay procedimientos legales. ¿En qué terminó? En aquel entonces, en que se convencieron. Porque si no se aprueba el presupuesto, si hay diferencias, se puede aplicar el presupuesto anterior, en tanto se resuelve el fondo. Entonces, no es un asunto que sea
de vida o muerte. Es parte de la democracia. Y nosotros pues no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría en el Congreso, eso nunca lo haríamos. Nosotros vamos a respetar lo que la gente decida. Eso sí, hay dos políticas claras, dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos. Eso es clarísimo. Hay quienes no quieren al pueblo y nosotros les tenemos amor al pueblo, aunque no les guste y aunque me critiquen. Hay diferencias. Entonces, no somos clasistas, no somos racistas, no discriminamos, somos humanistas. No nos interesa el dinero, no nos mueve la ambición al dinero. También lo he dicho muchas veces y lo repito, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho su dinero con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida, contra la corrupción, porque eso es lo que ha dado al traste con todo, eso es lo que tiene en crisis a nuestro país. Y por eso estamos enfrentando la corrupción, para sacar al país de la crisis. Esa es nuestra lucha, ese es nuestro credo, esa es nuestra convicción. Entonces vamos a trabajar así. Presidente, muy rápido, ayer usted dijo que va para atrás la historia oficial, sobre todo la que se refiere a la neoliberal, y bueno, viene cambios, viene un nuevo libro de texto, nuevo contenido para historia, entiendo que también se recupera la ética y el civismo. Se critica mucho que esto se hizo en una semana, que fueron al vapor estos nuevos libros. ¿Qué es lo que quitaría de estos libros de texto y qué viene nuevo? Sobre todo porque hay quienes critican o piensan que va a venir un aleccionamiento para los chicos, ya pegarlos a una ideología de la cuarta transformación. ¿Qué van a quitar y qué van a poner, presidente? Por ejemplo, hubo fraude en 1988, no hubo fraude, en la matanza en el 68, hubo fraude en 2006. ¿Ese tipo de temas van a estar incluidos, presidente? Sí, se puede ser claros en los principios, preceptos básicos para ser buenos ciudadanos. Eso es lo que se va a procurar que contengan los libros. Al conservadurismo nunca le ha parecido esto, no es de ahora, desde los años 40, desde el principio de los años 40. No les gustó para nada la política educativa del general Cárdenas y echaron a andar toda una política distinta. Y luego con el gobierno del presidente López Mateos, que fue el creador de los libros de texto. Se oponían a los libros de texto abiertamente. Habían hasta manifestaciones. Nada más que yo no puedo ahora tratar más el asunto. Entonces, ahora que hablamos de que vamos a mejorar los contenidos educativos, lo mismo, ya los estoy viendo. Necesitamos volver al civismo, volver a la ética, volver a la filosofía, volver a la historia. Es que, ¿qué caracterizó, entre otras cosas, al periodo neoliberal? Pues el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, del que no tranza, no avanza. Entonces, tiene que haber fraternidad, se tiene que insistir en que solo podemos ser felices
si somos buenos. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y el amor al prójimo y preceptos que son universales, que no tienen solo que ver con las doctrinas o las corrientes religiosas, que vienen desde los griegos. Humanismo, tronco común para que si se llega a ser astronauta, científico, experto en la medicina, en cualquier rama, se tenga siempre una base humanista, para siempre estar pensando en los demás, siempre estar pensando en la sociedad. ¿Qué querían? Por ejemplo, que nos olvidáramos de la historia. Estaba de moda lo del fin de la historia. ¿Para qué meterse a recordar a Hidalgo y a Morelos y a Juárez y a Madero y a Villa y a Zapata y al general Lázaro Cárdenas? No, eso no. Al contrario, hasta financiaban películas para demeritar a nuestros héroes. Entonces, nosotros tenemos que regresar a la historia, que es la maestra de la vida, y al civismo y a la ética. Y sí se van a modificar los contenidos. ¿Cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando con libros del periodo neoliberal? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, presidente, de algo que ya está definido que se va a modificar? No, hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda, los extremistas no aportan. Es conocimiento sobre valores, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Eso es. Claro que se van a inconformar, pues sí, pero tenemos que seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias, porque lo único que va a quedar y no van a poder quitar, no van a poder borrar, es todo lo que vaya al pensamiento, a la conciencia, todo lo que logremos de cambio de mentalidad. No, además lo pueden destruir, pero eso no. ¿Y no va a ser Entonces, por ejemplo, el que se pueda tener derecho a la información, que la gente siempre esté pidiendo informes de los gobernantes, que informen. Antes no se informaba. Entonces, todas esas cosas pues van a quedar, va a ser muy difícil que en el futuro ya no se informe, que se regrese al boletín, a lo que dicen los noticieros de radio, los noticieros de televisión, lo que dice la prensa, nada más. No, tiene que haber información plural y acceso a la información. Una de las cosas que tenemos pendiente y que ahora vamos a revisar es lo del Internet para todos, porque tenemos el compromiso de comunicar a todo el país con Internet. Eso va a ser una revolución
Cuando en todo México haya internet, ¿cómo van a manipular? Ya no, se les fue el control. Entonces, sí vamos a seguir viéndolo los libros y vamos a seguir informando, y además transparente, porque cuando se tengan ya los proyectos, aquí los vamos a presentar. Pero no se hicieron al vapor, como dicen, en una semana. Y ¿cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Se formó una comisión desde hace como año y medio, la base legal, o sea, la autorizó el Congreso, y hay una dirección de contenidos en la SED, y desde que entramos al gobierno estamos planteando esto, no es nuevo, nada más que ya llegó el tiempo, porque además ya no podemos seguir con lo mismo. Imagínense si se demostró que es un fracaso el modelo neoliberal, un rotundo fracaso, solo que pensemos lo contrario. Pero si se demostró que es un rotundo fracaso, que solo sirvió para favorecer a una minoría que se hizo inmensamente rica, como nunca en la historia del mundo, que ese fue el objetivo principal del modelo neoliberal, y empobreció al pueblo, a todos los pueblos del mundo, y se profundizaron las desigualdades. ¿Cómo vamos a seguir con eso? ¿Vamos a seguir reforzando ese modelo, ese estilo de vida? No. ¿No se corre el riesgo, presidente, de que los libros queden como una historia maniqueísta? Es decir, que todo lo malo es lo neoliberal y todo lo bueno. No, hay libros. ¿O va a haber posiciones intermedias, que no sea maniqueísta, que sea algo intermedio también? Pues somos libres. O sea, yo recomendaría de que lo mejor sería que pues siguiéramos leyendo lo que nos gusta. Todos hay que seguir leyendo. Existen las brigadas de lectura. Estamos editando libros de todos los autores y podemos estar leyendo literatura, historia, filosofía, todo libremente. Pues la enseñanza, como tiene que ver con lo público, pues parte de principios científicos en la ciencia social, en las ciencias naturales, y a partir de ahí se educa, pero no es lo único, o sea, no es una verdad absoluta. Siempre vamos a tener posibilidad de leer lo que nos guste. Gracias. Muy bien, ya, pues después nos regañan de que nos pasamos de tiempo. Hasta a mí me regañan porque les dicen que ya es tiempo del desayuno. Nos vemos mañana. Mañana hablamos, mañana. Incluso va a estar aquí Marcelo Ebrard. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, la oposición no la tiene nada fácil, sí intenta hacer fraude. Y bueno, amigos, es por eso que andan muy desesperados, pues el presidente Manuel López Obrador ya se les volvió un dolor de cabeza a su gobierno de la 4T,
ya se les hizo una eternidad. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches, nos vemos al ratito en el canal Noticias del Ferras TV Internacional. El link del canal lo voy a estar dejando aquí en la descripción. Muchas gracias.